Extracción y purificación de Fabina. Por Samantha Melissa Arévalo, Mateo Bastidas, Alejandro Llanos y Simón Zamudio. Resumen. El estudio del proteoma de una célula o de un organismo es de vital importancia para estudios moleculares, clínicos y biotecnológicos, razón por la cual se efectúa la extracción y purificación de una proteína de importancia biológica. La fabina, lectina presente en la leguminosa Vicia faba, fue separada de los componentes celulares liposolubles por centrifugación, separada de las globulinas por precipitación con sulfato de amonio y purificada por cromatografía de afinidad. Finalmente, se corroboró la presencia de fabina en la muestra final por electroforesis y eritroaglutinación, teniendo en cuenta que se trata de una proteína que puede reconocer los carbohidratos presentes en la superficie de las células rojas. Introducción. Dada su actividad, Coelho menciona que las lectinas cumplen funciones de tipo inmunológico, citotóxico, de reconocimiento e incluso anticarcinogénico, como mencionan Jordison y colaboradores. Para el caso, se purificó la fabina, que resulta ser la lectina más común en Vicia faba, una leguminosa. El estudio del proteoma de una célula o de un organismo es de vital importancia, en la medida que el entendimiento de la función de las proteínas contribuye de manera importante a la comprensión de los procesos moleculares que configuran la esencia de los organismos vivos en tanto entidades autorreplicadoras o máquinas de la supervivencia, razón por la cual se efectúa la extracción y purificación de una proteína en base a su funcionamiento como lectina, es decir, que puede reconocer carbohidratos de manera específica y reversible. Por otra parte, la técnica más utilizada para la obtención y el estudio del funcionamiento de las proteínas es la cromatografía, en tanto que permite purificar proteínas de interés en base a algunas de sus propiedades físico-químicas, sea ella su tamaño, su carga eléctrica a un determinado pH o su afinidad por algún sustrato. Si bien la cromatografía que se elaboró se hizo en un soporte diseñado para exclusión molecular, la proteína fue separada de las demás debido a su afinidad por la glucosa presente en el soporte Cefadex G100, por lo que en realidad se trató de una cromatografía por afinidad. La electroforesis es otra técnica altamente utilizada en bioquímica y biología molecular para evidenciar la presencia de ácidos nucleicos y proteínas. Se basa en la generación de un campo eléctrico que produce en la muestra de interés una migración diferencial hacia el extremo de polaridad opuesta según la carga y peso molecular de cada uno de los analíticos presentes. Para el caso de la práctica del laboratorio, se hizo el montaje de una electroforesis SDS-Page, lo que quiere decir que se hizo en gel de poliacrilamida con la adición de 2-edil sulfato de sodio. Con esta técnica, las proteínas que más migran son las que tienen un peso molecular menor y viceversa. El objetivo de la presente práctica era entonces el de extraer, purificar, determinar la presencia de la fabina en la misma muestra purificada y estimar su peso molecular con ayuda de una gráfica de logaritmo peso molecular contra movilidad relativa o factor de retención. Materiales y métodos. Para la realización de esta práctica se utilizaron los siguientes materiales: pipetas de 1, 2, 5 y 10 mililitros, una pipeta de Pasteur, vasos de precipitado de 150, 250 y 400 mililitros, soporte universal con pinzas, una columna cromatográfica de Cefadex G100, tubos de ensayo, una gradilla, un espectrofotómetro, tubos Eppendorf, tubos Falcon de 15 y 50 mililitros, una placa para eritroaglutinación y un electrodo para electroforesis. La fabina utilizada para esta práctica provenía de la harina de haba,
Para su extracción, realizada por los profesores de laboratorio, se procedió de la siguiente manera. Primero, se pesaron 20,01 gramos de harina de haba, los cuales se diluyeron en 100 mililitros de cloruro de sodio. Segundo, se homogenizó por 12 horas a 4 grados Celsius. Y tercero, se centrifugó por 10 minutos a 4000 revoluciones por minuto. Tras ello, se recolectó el sobrenadante y se ajustó su pH a 4,65, conformando así un extracto proteico al que llamaremos M1, y el cual se sacaron muestras que fueron entregadas a los grupos de trabajo para la realización de los demás procedimientos. Se adicionaron 1,476 gramos de sulfato de amonio a 5 mililitros del extracto proteico. Se conservó en hielo durante 15 minutos y se centrifugó a 4000 revoluciones por minuto por 15 minutos, recolectando un sobrenadante al cual llamaremos M2, constituido por albúminas, y un precipitado al cual llamaremos M3, constituido por globulinas. Se elaboró la cromatografía de afinidad en un soporte Cefadex G100. Se sembró la muestra M3, que si bien al inicio no mostró partículas suspendidas en el tubo Falcon, durante la cromatografía se hicieron evidentes partículas en suspensión, por lo que fue necesario retirar el material particulado con una pipeta de Pasteur, centrifugarlo nuevamente a 4000 revoluciones por minuto por 15 minutos y sembrarlo en la columna. Tras ello, se dio continuación a la cromatografía eluyendo con cloruro de sodio el 1%, recolectando fracciones de 5 mililitros hasta obtener de nuevo la línea base de absorbancia a 280 nanómetros. Entonces, se inició a eluir con solución cloruro de sodio 1% con glucosa 5%, extrayendo diluatos de 1 mililitro hasta formar una vez más la línea base. Finalmente, se hizo un pool con los tubos que presentaron las mayores absorbancias en la fracción no retenida, M4, y en la fracción retenida, M5. Esta última debía contener a la fabina. Dado que el gel elaborado originalmente mostraba una resolución extremadamente baja debido a la presencia de sales en la muestra, nos fue suministrada una fotografía de un gel de electroforesis más claro y con las mismas muestras. Allí se puede observar que M5 en principio contiene 2 lectinas de distinto peso molecular. Análisis y resultados. Absorbancia. Para la cuantificación de las proteínas en cada fracción por el método Biuret, no se elaboró la curva de calibración, en tanto que ésta se había elaborado previamente durante la práctica 3 para el mismo complejo de coordinación entre las proteínas y el cobre presente en el reactivo de Biuret. Se diluyeron 0.2 mililitros de M1 y 0.2 mililitros de M2, 0.5 mililitros de M3 y 0.1 mililitros de M4, en una solución de 10 mililitros con reactivo de Biuret y cloruro de sodio 1%. Para M5 se juntaron los tubos obtenidos por todos los grupos, se dializaron y se concentró esa mezcla con ayuda de un dispositivo Centricon, pues debido a la elusión, las M5 obtenidas se encontraban extremadamente diluidas. Por consiguiente, no se cuantificaron las proteínas presentes en el M5 debido a que había muy poca muestra resultante. Gel de electroforesis. Las bandas electroforéticas reportadas en la literatura por Wang y colaboradores para la fabina concuerdan con las obtenidas. Para calcular el peso molecular de la fabina, se elaboró una gráfica del logaritmo de peso molecular de los patrones contra el factor de retención o movilidad relativa, que se obtiene al dividir la distancia recorrida por el patrón con la distancia del frente de migración. Una vez se mide la distancia migrada por la proteína de interés, basta con despejar el logaritmo del peso molecular y finalmente su peso molecular. Así se calculó el peso molecular de los 2 péptidos observados en el carril en el cual se dispuso a M5 con nuestra proteína de interés.
En la eritroaglutinación se utilizó la M5 previamente concentrada, además de las otras muestras y de los eritrocitos al 4%. Además, se dispusieron 2 filas de la placa de eritroaglutinación para cada grupo, con el fin de realizar un duplicado y comparar los resultados. Cálculos, concentración y cantidad de fabina. Para M1 se obtuvo una absorbancia de 0.292 unidades de absorbancia, que se corresponde al valor de las ordenadas en la curva de calibración. Con la pendiente obtenida en la recta de tendencia se despeja la concentración de proteína en la muestra, que para el caso es de 1.489 miligramos sobre mililitro de solución. Como para 5 mililitros de disolución añadimos 0.2 mililitros de la fracción M1, utilizamos un factor de conversión para calcular la concentración de proteína en M1. Finalmente, para el cálculo de la cantidad de proteína en la muestra se utilizó un volumen medido de M1 que fue de 65.8 mililitros. Y lo mismo se hizo con M2 para las albúminas, M3 para las globulinas y M4 con la fracción no retenida. Para M5 con la proteína de interés, simplemente se calculó la concentración de proteína en la muestra previamente concentrada, dado que no fue posible calcular la cantidad de proteína en la muestra. Análisis. Para el cálculo del contenido proteico, sencillamente se despejaron las concentraciones iniciales a partir de la absorbancia medida, y según el factor de dilución, se calculó la concentración de proteína en la fracción. Conclusiones. Pese a que fue concentrada, M5 siguió siendo la de menor contenido proteico, mientras que, como era de esperar, M1 fue la de mayor contenido en proteínas, ya que no se le había hecho ningún proceso de fraccionamiento. Cabe destacar también que habían muchas más albúminas que globulinas en las muestras. La muestra M1 con el extracto crudo era la que poseía una mayor cantidad y concentración de proteína. La cromatografía y diálisis previas al corrimiento del gel de electroforesis mostrado por el profesor permitieron la efectiva purificación de la lectina presente en la semilla de Vicia faba. Los pesos moleculares de los péptidos presentes en el carril donde se sembró M5 dan cuenta de las distintas subunidades de la fabina. La prueba de eritroaglutinación muestra que, en efecto, la lectina se encontraba en todas las fracciones menos en la fracción no retenida de la cromatografía, M4.
Para entender esto, tenemos que ver la estructura de la fabina. La fabina es una glicoproteína que se compone de 4 subunidades, 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta, estas últimas representadas en la imagen con color azul. Las subunidades alfa son pequeñas, de aproximadamente 5 kilodalton, una de las cuales se encuentra unida por fuerzas intermoleculares a una subunidad beta de 20 kilodalton, la cual contiene la fracción glucídica de la proteína. Son ellas dos subunidades alfa y beta las que se ven en la banda que corre menos. La otra subunidad alfa se encuentra unida con una subunidad beta prima de 18 kilodalton, que consta de la misma subunidad beta pero sin la fracción glucídica, de modo que es esta fracción de la proteína la que se ve en la banda que corre más, dado que su peso molecular es menor. Wang y colaboradores notaron que se trataba de la misma lectina al efectuar estudios de cristalización con la fracción M5, en nuestro caso, obtenida por cromatografía afinidad.